Hola, espero que se encuentren muy bien. Y pues este video es debido a que en el cuestionario pasado sobre estadística descriptiva y análisis de datos hubo una pregunta que en particular muchos tuvieron mal o se las puse mal, y era la de identificar variable independiente y dependiente. Entonces, dado eso, me parece que aún puede haber un poco de confusión sobre cuál es una y cuál es otra. Y pues no tanto porque no se entienda qué es una variable dependiente y la independiente, sino más bien por el ejemplo, ¿no? Y es que a veces eso pasa mucho. Una cosa es que nos digan, la variable dependiente es la que se mide y la independiente es la que se manipula. Ok, pero en la vida real, en los ejemplos de investigación, ¿cómo sé cuál es una y cuál es otra? ¿No? ¿Cómo la identifico fácilmente? Entonces ahí es donde puede entrar confusión de cómo interpretar y cómo saber cuál es una y otra, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo. El ejemplo era este. Un investigador trabaja con una muestra de 1000 alumnos de nivel licenciatura de una población total de 2500. Forma dos grupos de fumadores, un grupo con 500 mujeres y el grupo 2 con 500 hombres. El objetivo de identificar si el éxito o fracaso del programa depende del sexo de las personas pertenecientes a cada grupo, con el objetivo. Para ello, pide a los participantes de cada grupo que registren el número de cigarrillos que consumen durante 2 semanas y después elabora un programa de modificación conductual para el control del tabaquismo, implementando programas de reforzamiento y castigo. Y pues ahí les pedía que identificaran la variable independiente y la dependiente. Y el ejemplo es un poco tramposo y justo por eso lo puse, porque así es como van a encontrar en la mayoría de los artículos las investigaciones. Muy rara vez van a decir específicamente o explícitamente la variable independiente es esta y la variable dependiente es esta. Entonces, la mayoría de las veces solo se plantea el problema o el objetivo o el propósito de la investigación, pero nunca nos dicen cuál es cuál, y es porque uno ya pues tiene que saber ahí de estadística y de todo lo que tiene que ver con análisis, ¿no? Pero es muy importante aprender a identificar una u otra. Y este ejemplo lo puse justo con el objetivo de ver si habían sido capaces de identificar cuál era una y cuál era otra. Entonces vamos a desglosarlo parte por parte. La primera era que la muestra era de 1000 alumnos, ¿no? Pero la población era de 2500. Ahí ya se empieza a meter con cuestiones de muestra, de población. Acuérdense que la población es el conjunto total y la muestra es lo que yo tomo de ese conjunto para estudiar. Creo que eso es muy claro en el ejemplo. Solamente va a estudiar a 1000 de todo el total de 2500. Ahora, forma dos grupos, uno de hombres y uno de mujeres, y quiere saber si el éxito o fracaso del programa depende del sexo de las personas. Entonces, esa es su pregunta. Pero después vayamos a la siguiente parte. Y es donde empieza como la identificación de las variables. Lo que él va a hacer es pedirle a cada participante que registre el número de cigarrillos que consume durante 2 semanas. Y después de eso va a elaborar un programa de reforzamiento o castigo y lo va a implementar a las personas. Entonces, acuérdense que la variable dependiente es lo que nosotros podemos medir. Hago explícito esto porque algunas respuestas me ponían como variable dependiente el sexo o alguna otra cuestión como éxito o fracaso del programa. Cuando éxito o fracaso es lo que se va a determinar a partir del número de cigarrillos que consume cada persona, pero el éxito o fracaso es más una cuestión, un concepto. Acuérdense que eso es el objetivo de una variable. Por medio de cuestiones cuantificables, evaluar un concepto abstracto. Entonces, la variable dependiente aquí no era el éxito o fracaso, sino el número de cigarrillos. Eso es un número que se nos está dando día con día durante 2 semanas de los participantes. Por eso es nuestra variable dependiente. Y a partir de eso vamos a evaluar si hay un éxito o fracaso del programa conductual. Ok. Ahora pasemos con la otra, que fue la más complicada, y era ¿cuál es la variable independiente? Entonces, nuestra definición de variable independiente nos dice que es aquella que va a ser manipulada por el investigador.
Ok, y ¿a qué se refiere con esto, no? Que va a ser manipulada por el investigador. Y esta cuestión puede ser un poco complicada porque depende del alcance y de tipo de investigación. Entonces voy a ser un poco más específica con esto. ¿Se acuerdan que hay distintos tipos de experimentos o de diseños experimentales? Que pueden ser preexperimentos, cuasi experimentos o tal cual diseños puros, como se les llama. Hablamos de diseños experimentales o cuasi experimentales, ahí ya tenemos que tratar de una manipulación directa de una variable independiente y esto puede variar de experimento en experimento, pero hay desde la cuestión con manipular, uno se está refiriendo a el grado en que vamos a variar la presentación de un estímulo o de un factor o de algo medioambiental. Entonces, hay diferentes grados en que puede ocurrir la manipulación de una variable independiente. Y esos grados van a, no solamente varía en el grado, sino en la modalidad. Okay, entonces, por ejemplo, el nivel más básico de la manipulación de una variable independiente está en presencia o ausencia de un estímulo. O en presencia y ausencia de la variable independiente. Esto es, puede ser desde un estímulo, un programa, diferentes cuestiones que es lo que yo estoy manejando, ¿no? Entonces, el ejemplo más común en que se explica esto es en el diseño donde tenemos un grupo experimental y un grupo control. Esto es, en el grupo experimental yo voy a administrar mi variable independiente. En el caso, como recordáramos en unos videos pasados, el ejemplo más clásico, ¿no? Quiero probar la efectividad de un fármaco y pues entonces en mi grupo experimental voy a administrar el fármaco. En mi grupo control voy a administrar un placebo. Y voy a ver si hay una diferencia entre estos dos grupos. A eso se refiere el grado de manipulación de presencia o ausencia. En un caso intrasujeto, por ejemplo, no tenemos un grupo control, pero tenemos diferentes condiciones. Entonces, en la condición A no está la presencia del fármaco, que es nuestra variable independiente. En la condición B sí, en la condición A no, y así. Entonces, si se dan cuenta, nos movemos en presencia o ausencia de esa variable independiente, si lo estamos poniendo o simplemente no está. Otro tipo es de más de un grado, ¿no? Estos diseños también se pueden conocer como diseños paramétricos, porque ahí ya no solo es cuestión de que estoy poniendo un estímulo o mi variable independiente está presente, sino voy a manipular el grado en que mi variable independiente está presente. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la administración de un fármaco, a un grupo, o voy a empezar, ¿no?, con la presentación de 100 mililitros y entonces después a otro grupo le voy a poner 200 mililitros, a otro grupo 300 y digamos que la dosis más fuerte son 500 mililitros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí ya no solamente estoy manipulando si está presente o no mi variable independiente, sino el grado en que está presente. Y se llama paramétrico porque la cuestión es que voy moviendo parámetro de la variable independiente y voy midiendo el efecto que tiene este nivel o grado, ¿no?, en la variable dependiente. Y claro, también se puede acompañar con un grupo control en el que simplemente no esté presente la variable independiente y mido, no sé si hay una diferencia y cuál es la diferencia en grado de esta. ¿Qué tan diferente es de un grupo a otro? Igual en el caso de los diseños intrasujeto también se puede hacer la cuestión paramétrica. En el mismo sujeto se le va aumentando la dosis y se evalúa cómo se mide qué efecto tiene la variable dependiente. Y otra cuestión en que se puede manipular la variable independiente es en la modalidad. Ahora ya no solo voy a administrarle 100 o 200 o 300, sino voy a ver si tiene una diferencia si se lo administro oral o inyectada o subdérmica o inyectada. Bueno, si tiene alguna diferencia la forma en que yo le administro el fármaco, ¿no? Puedo dárselo oliendo o en una pastilla o se lo inyecto. Entonces ahí ya estoy manipulando otro tipo de forma de la presentación de la variable independiente y también mido qué efecto tiene la dependiente. Entonces, si dan cuenta,
regresando a nuestro ejemplo, al decir en el ejemplo que tiene dos grupos, que va a evaluar si hay una diferencia en hombres y mujeres, realmente ahí no nos está diciendo si está manipulando algo de eso. En cambio, más abajo se podrá considerar que esto es un diseño experimental, porque sí está haciendo una manipulación directa de una variable independiente. Entonces, aquí en esta cuestión, en el ejemplo, el investigador está haciendo algo directamente con los participantes para disminuir el consumo de cigarrillos. Muchos me decían que la variable independiente era el sexo de los participantes, y ahí es donde, si respondieron esto, muy probablemente cayeron en la trampa del ejemplo. ¿Por qué? El sexo evidentemente puede ser una variable independiente, pero si solo se está manipulando eso. Entonces, consideremos si el ejemplo se hubiera quedado como el objetivo era identificar si hay una relación o si hay una relación entre el consumo de cigarrillos y el sexo. Si eso hubiera sido el planteamiento del estudio, entonces la variable independiente, claro, es el sexo, porque lo único que está haciendo el investigador es dividir en dos grupos a su muestra total, hombres y mujeres, y entonces se le aplica un cuestionario o se le aplica algo, o se les pregunta o se les pide que registren diario el consumo de los cigarrillos. Y lo que se hace es comparar si hay una diferencia entre hombres y mujeres y en qué consiste. Entonces, ahí muy probablemente sí la variable independiente podría haber sido el sexo. Pero en el ejemplo hay una segunda parte que muchos no lo cachaban o se dejaban guiar solo por la primera parte, que era identificar si el éxito o fracaso dependía del sexo. Y es que aquí en este ejemplo el experimentador sí está modificando, sí está aplicando algo a los participantes para disminuir el consumo de cigarrillos. Entonces digamos que se tiene una línea base, que es donde solamente son las 2 primeras semanas en donde les pide que registren el consumo de cigarrillos, ¿no? Y después de esas 2 semanas va el programa conductual. Y está diciendo, o la definición operacional es implementando programas de reforzamiento y castigo para disminuir este consumo. Ahí es donde ya entra la cuestión de yo como experimentador estoy haciendo algo directamente en ambos grupos para ver si tiene un efecto o no. La cuestión es que yo estoy manipulando lo mismo en mis grupos, pero la diferencia es que un grupo es de mujeres y otro de hombres, y a partir de ahí voy a ver si hay una diferencia o no entre mis dos grupos. Pero respecto al sexo, yo no estoy modificando nada respecto al sexo, solamente los puse si es mujer o si es hombre, y las pruebas de hipótesis las pruebas estadísticas me van a indicar, ya haciendo la comparación, si hubo o no una diferencia entre que consumieran más o consumieran menos cigarrillos. Entonces, quería hacerles el video justo para aclarar esto, porque parecía que había mucha confusión, muchos se fueron por la cuestión de, claro, es el sexo porque le interesa saber si hay diferencia. Sí, pero la diferencia la va a contemplar a partir de la manipulación que el experimentador está haciendo directamente, que es el programa de modificación conductual, y lo va a evaluar en el número de cigarrillos que consumen los participantes. Algunos me podrán decir, bueno, entonces como yo lo veo, hay dos variables independientes, tanto el sexo como el programa conductual. Pero vuelvo a lo mismo, la cuestión no es que si solo se hubiera quedado en me interesa saber la diferencia entre hombres y mujeres en el consumo de cigarros, muy probablemente sí, pero en este caso se quedaba, o sea, daba más información. Lo que nos está dando la información de lo que realmente iba a ser como una manipulación directa del experimentador, entonces se considera la variable independiente solo como el programa conductual. Ok, veamos un ejemplo como del otro extremo que les digo. Aquí tenemos un investigador quiere conocer si existe relación entre el sexo y la severidad del daño renal en los pacientes diabéticos. Para ello toma dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres diabéticas, y evalúa en cada grupo la función renal.
Este es muy parecido a lo que les explicaba en un inicio. Si el ejemplo del cuestionario se hubiera quedado en esta parte, entonces ahí sí podemos ver que la evaluación de la función renal es nuestra variable dependiente, porque es lo que va a medir el experimentador. Y la variable independiente es el sexo, porque son las condiciones bajo las cuales se va a examinar, si es hombre o es mujer, pero directamente no hay algo que cambie, se le aplica lo mismo a ambos grupos y solamente de acuerdo a las pruebas estadísticas se va a ver si hay una diferencia significativa o no entre ambos sexos. Ahora, por ejemplo, un siguiente paso para poder contemplar la variable independiente también como en sexo hubiera sido probablemente un diseño experimental un poco más complejo en donde se manejen varios grupos. Entonces lo que hubiera podido hacerse sería un grupo de hombres y uno de mujeres en donde sí haya un programa conductual y otro grupo de mujeres y uno de hombres en donde no haya programa conductual. Ahí la variable independiente podría ser el sexo también, además de programa conductual, porque por un lado se está evaluando la presencia del programa conductual y en el otro no. Entonces se estaría viendo si tal cual solo con el registro diario el registro diario de los cigarrillos hay una diferencia entre los hombres y mujeres o el programa conductual ayuda a la diferencia, ¿no? Entonces, si dan cuenta, evaluar cuál es una variable dependiente y una independiente en una investigación puede ser un poco más complejo que el solo que nos digan, es lo que uno manipula o es lo que uno mide. Es muy importante que les quede claro porque muchas veces eso es lo que va a determinar cómo nosotros pensamos la investigación. Y la cuestión es que muchas veces, pues, una parte difícil a veces de la investigación es definir nuestra variable independiente, qué es lo que vamos a manipular, cómo lo vamos a manipular. Y eso pasa mucho en otras áreas de la psicología, que por ejemplo sería la psicología social cuantitativa, que implementa cuestionarios para evaluar actitudes o emociones o ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo voy a evaluar los celos? ¿Cómo voy a evaluar el enojo? ¿Cómo voy a evaluar la autoestima? Y ahí ya entra la cuestión de los factores y la definición operacional de cada uno de esos conceptos. En la psicología experimental, un poco más de CCC, pues tenemos menos esos problemas porque, como les contaba, vamos directo a esto es lo que vamos a medir, número de cigarrillos, no nos vamos a dejar llevar por si es el fracaso o es el enojo. Y después nuestra variable independiente también está muy bien explícita porque decimos esto es lo que vamos a mover, ¿no? Como es un programa de reforzamiento y castigo. Entonces, pues espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, escríbanme y pues la podamos resolver, ¿ok? Nos vemos.